Entonces, una de las cosas que permitían los satélites, los estudios de satélites, era ver evolución de la vegetación. Y entonces utilizamos esas técnicas para hacer el estudio de unas tierras que llevaran ya 8 años haciendo ganadería regenerativa y para ver si era verdad o era embuste o era mentira eso de la ganadería regenerativa. Y eso es lo que vamos a mostrar en la presentación que voy a compartir en unos breves instantes, pero quise hacer este breve paréntesis para decirle que el principal objetivo de esto era convencerme yo de que la ganadería regenerativa era verdad. Y es básicamente que la ganadería regenerativa son técnicas que primero buscan mejorar al suelo. ¿Okay? Luego de que mejoran al suelo, se mejora el pastizal y finalmente, como consecuencia de tener un suelo sano, productivo, tienen unos pastizales productivos que van a repercutir en tener un mejor desarrollo de los rebaños animales. Ok, entonces los impactos esperados con la ganadería regenerativa era aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo para que ocurriera la famosa esponja que tanto menciona Polo, ¿verdad? Mejorar la retención de humedad del suelo en consecuencia y finalmente eso va a repercutir un mejora en el desarrollo de la vegetación, del pastizal o de la pradera. Utilizamos las plataformas Landsat de los Estados Unidos de Norteamérica, de la NASA, y Sentinel de la Agencia Espacial de la Comunidad Económica o de la Unión Europea hoy en día. Ahora tengo que hablarles del índice normalizado de vegetación. En sus siglas en inglés, NDVI. Pero básicamente para formar el índice del NDVI se toman la banda roja y la banda infrarroja del espectro electromagnético que llega al satélite. Allí se hacen unas operaciones matemáticas que para no fastidiarlos mucho no voy a entrar en detalles de eso, pero básicamente lo que quiere decir es que la banda roja se comporta de una forma cuando la vegetación está saludable y cuando la vegetación no está saludable. Y la banda infrarroja se comporta de una forma cuando los estomas están abiertos y la planta está en activo crecimiento, y la banda infrarroja se comporta de una forma diferente cuando los estomas de las hojas están cerrados o cuando la planta está enferma y está muriéndose. Entonces, incluso cuando no hay vegetación, el comportamiento de esas dos bandas son diferentes. Cuando el índice normalizado de vegetación le da un número cercano a 1, la vegetación tiene un máximo desarrollo, podríamos hablar de la selva amazónica. Y cuando le da un índice 0, significa un suelo pelado, por ejemplo, después de que salen los animales, de consumirse absolutamente toda la pradera que estaba allí, los números tienden a ser cercanos a 0. También cuando tenemos un terreno recién rastreado, recién preparado, también los números dan cercanos a 0. Fíjense, aquí este es un artículo que publicó la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en español, ¿verdad? Estaban usando el índice normalizado diferencial de vegetación como indicador de la degradación del bosque. Entonces, yo quise poner esta diapositiva porque nosotros no lo vamos a usar para lo que lo usa todo el mundo, para ver qué tanto se ha degradado los bosques, la vegetación del mundo, para darnos golpecitos de pecho de que estamos acabando a la humanidad, el ecosistema. No, en este caso vamos a usar esta misma técnica, pero en vez de ver la degradación, vamos a ver la regeneración de la vegetación. Tú que conoces el proyecto Sivana, ¿se lo puedes explicar a todos rápidamente? Sí, claro que sí. Bueno, las palabras Sivana, muchos habrán leído el libro El monje que vendió su Ferrari, viene de ahí, de ese libro, un libro muy interesante y en el cual Sivana significa un lugar de esclarecimiento, ¿no? Entonces, así le hemos denominado al proyecto, porque es un lugar de esclarecimiento donde estamos regenerando todos los errores que habíamos cometido en los años anteriores. Entonces, justamente ese proyecto se está desarrollando cada vez mejor, ¿no? Entonces, estamos regenerando el suelo, estamos sembrando árboles, estamos haciendo una ganadería doble propósito que sea modelo para Latinoamérica, con baja, es decir, con baja producción de leche individual, pero alta, una producción alta o medianamente alta por hectárea, ¿no?
Entonces, ese es el tema y poco a poco ahí lo vamos a ir explicando. Entonces, ¿dónde queda ubicado el proyecto Sibana? Bueno, estamos a 2 kilómetros de Canoa. Canoa es una parroquia que está en el Cantón San Vicente, cerca de Valle de Caracas, que es el lugar donde yo vivo, en la provincia de Manabí, Ecuador, ¿no? Ahí estamos ubicados, estamos a 80 kilómetros del centro del Ecuador. Es una zona donde llueve muy poco, apenas son 600 milímetros anuales, en los que tenemos que ser muy eficientes con el pasto. Ahora justamente estamos atravesando una sequía muy dura. Sin embargo, con el manejo de la cinta eléctrica móvil nos ha funcionado muy bien. Como decías, las vacas no son pastívoras, las vacas son herbívoras y comen todo. Ahora comen arbustos, guásimos, tamango, qué sé yo, las mal llamadas malezas, pero gracias a Dios no hemos gastado en insumos. Entonces, eso es parte del proyecto Sibana, dejar de sacar dinero de nuestros bolsillos para estar manteniendo a las vacas en la época seca. Y por eso es que hacemos el llamado a todos a que se unan a la ganadería regenerativa, Fernando. Ok, una pregunta. ¿Esta finca ha pertenecido a tu familia por cuánto tiempo? Esta finca es una herencia era de mi abuelo y fue en algún momento, fue un sembrío de café, después fueron potreros de manejo tradicional y está manejando, comenzó con pastoreo rotacional. Yo hice pastoreo rotacional desde los años 95 aproximadamente. Pero sí la quiero recalcar, es que él en el año 2010, 2012 empezó las técnicas de ganadería regenerativa. O sea que si nosotros tenemos una foto del 2010 y la comparamos con una foto del 2020, a pesar de que no es la mejor época del año para hacer el estudio, se resalta las diferencias que vamos a ver a continuación. Entonces, fíjense, aquí tenemos la foto tomada de Landsat, ya procesada. Esto no viene así del satélite, esto viene unos datos más en bruto, pero ya procesados. Así era como se veía la hacienda Sibana, que de repente en aquel entonces no se llamaba Sibana, se llamaría de otra forma, ¿verdad? Que estaba haciendo pastoreo rotacional, sin respetar, aplicando ivermectinas y haciendo, bueno, cualquier cantidad de cosas que no necesariamente responden a lo que nosotros ahorita llamamos ganadería racional, ¿verdad? Pastoreo racional o regenerativo. No sé, vemos de este lado, vamos a ver, se ve el cursor, ¿verdad? El índice de NDVI. Y entonces estamos viendo los distintos rangos y vemos que cuando es más oscuro, el NDVI es un número mayor, más cercano a 1, y cuando es más clarito, es más cercano a 0. Aquí estamos viendo que todo está en el rango de entre 0.01 y 0.2. Son las tierras que predominan en estas fechas. Ahora vamos a ver el 2020. Ahí están viendo el increíble cambio que sufrieron, que se beneficiaron las tierras de Sibana y que pasaron a ser Sibana propiamente dicha. Miren cómo mejoraron significativamente estas tierras en 10 años de ganadería regenerativa. Ya las superficies que están por encima de 0.6, estas zonas de verde oscuro son más abundantes, entre 0.4 y 0.6 también, y lo que era antes 0.01, porque las escalas están exactamente igual, y 0.2 pasa a ser muy poquitas, pero eso tiene una explicación de ser que se la vamos a analizar más adelante en esta misma explicación. Pero fíjense que ahora, antes una cosa que sería verde pálido, ahora es un verde intenso que rebosa de vida y salud. Eso significa que la ganadería regenerativa sí hizo un impacto sobre estas tierras. Ahora, nosotros pudiéramos decir que esto fue por la fecha, así como dijo Paul ahorita, que fue en enero, que llovió un poquito más, que llovió un poquito menos, que eso de repente aquella época era el Niño. Pues no, porque aquí tenemos algo adicional. Y Polo, abre el micrófono. Por favor, quiero que nos explique, porque estas son las tierras de Sibana, qué son estas tierras que están en azul y qué son estas tierras que están en rojo, por favor.
Bueno, las que están en morado es el proyecto Sivana, básicamente, que son alrededor de 50 hectáreas. La finca tiene acá una zona de reserva de montaña, pero el proyecto Sivana lo manejamos en 50 hectáreas aproximadamente. Y es lo que está en morado. Acá está un vino en la parte celeste, ahí hace el pastoreo rotacional. Y en la parte roja es potreros un poquito más altos donde se hace pastoreo tradicional, digamos, potreros calculo de 20, 25, 30 hectáreas. Y la parte de este color medio verdoso, aceituna, no es aceituna, este color, ¿qué color será este? Pero bueno, total es que esa es la parroquia de Canoa, a la cual estamos, es el centro poblado que está aquí, que está a 2 kilómetros de la finca. Entonces ya Fernando me imagino que va a explicar lo siguiente. Sí. Estos son tierras urbanas, ¿ok? Aquí estaba tierras urbanas, la población más cercana al proyecto Sivana. Estas tierras rojas es tierras sometidas a pastoreo extensivo tradicional. Estas tierras azules son sometidas a pastoreo rotacional y estas son sometidas a pastoreo regenerativo. Polo, por favor, dime la diferencia entre pastoreo rotacional y pastoreo regenerativo, por favor, aclárame ese punto. Bueno, el pastoreo racional como tal viene del nombre, no viene de ración, sino de la racionalidad. Es decir, que se utiliza el raciocinio que tenemos los humanos para poder hacer pastoreo. El pastoreo rotacional simplemente es una división de potreros donde en forma cronológica, en orden, se van rotando los potreros, sí mejoran la calidad la calidad, el aumento del pasto, si la carga animal sí mejora, pero en ese rotacional se sigue utilizando ivermectina, se sigue utilizando agrotóxicos, se sigue utilizando estos productos que no van bien para el suelo. Mientras que en ganadería regenerativa o pastoreo racional, nosotros utilizamos lo menos posible o casi nada de agrotóxicos, de ivermectinas y de estos productos prohibidos en las ganaderías orgánicas, ¿no? Y de la misma forma, es la misma hacienda, la que está de rojo y la que está de celeste, es la misma hacienda. Y obviamente que ya el color es turquesa, ya lo identificamos. Bueno, es la parte urbana, ya la podrán observar en las diapositivas posteriores. Ok, aquí tenemos las tierras en referencia que ya mencionamos en el año 2010 y vemos que el manejo que estaba haciendo Polo en aquel entonces, y a Seibor y a Guasán y a Michael Rúa y a todos los demás amigos, a Diego y al otro, era muy parecida a estas tierras que eran manejadas estas manejadas en forma rotacional y estas manejadas en forma extensiva. De hecho, aquí se ve el pueblo de Canoa y aquí se ve esta zona de Canoa que también es muy parecida a esto. Ahora vamos a ver en el año 2020. Fíjense cómo cambió. Vamos a volver al 2010 y volvemos al 2020. 2010, 2020. Miren cómo van ocurriendo los cambios. Primero, el pueblo creció. Se ve que el pueblo creció y la superficie que había verde disminuyó. En ganadería extensiva, el cambio fue muy poquito. ¿Ven? En ganadería rotacional, sí mejoró un poco. Pero la mejora fue en Sivana. O sea, en Sivana sí hubo una regeneración del bosque. Esto tumba el hecho de que los datos de satélite se tomaron en una fecha, que se tomaron en otra. No, señores. La ganadería regenerativa sí regenera el suelo y se ve por el incremento del índice normalizado de vegetación. Sí estamos mejorando el suelo de la finca Sivana, de la hacienda Sivana, mejoró significativamente con respecto al año 2010, mucho más de lo que mejoraron la ganadería rotacional, sin respetar los principios de Guasán,
y la ganadería extensiva, ni hablar del área urbana. Miren, de estos datos de satélite, ¿okay? Nosotros, utilizando técnicas de sistemas de información geográfica, ¿okay? Podemos sacar índices, podemos sacar información, podemos hacer análisis estadístico, podemos hacer análisis cuantitativo de cualquier naturaleza y llevar los valores que se ven en un dibujo que ya en una forma gráfica están mostrando el gran impacto de la ganadería regenerativa, lo podemos llevar a números duros y números cuantificables, números que nos pueden permitir tomar decisiones gerenciales, de hacer ajustes al trabajo que estamos haciendo como ganaderos. De hecho, como les mencionaba al principio, nosotros pensamos ofrecer estos planos, o sea, al ganadero que desee hacer sus planos de sus tierras y ver la evolución de la regeneración de su suelo y deseen justificar el trabajo y ver los impactos de las cosas que están haciendo aquí, el equipo de agrotecnología tropical tiene la capacidad de elaborarle sus planos, porque como es información que se baja de satélite, nosotros podemos hacerlo por aquí y el precio de esos planos, nosotros lo hemos estipulado, no el precio de la imagen satelital, porque esa no la podemos vender porque no nos pertenece, le pertenece a la Agencia Espacial Europea y le pertenece a la NASA. Pero sí, el trabajo de hacer esto, nosotros lo hemos cuantificado en $50 por cada plano, para que ustedes tengan en forma cuantitativa y cualitativa cómo se están comportando sus tierras y algunas de las cosas que vamos a ver más adelante, que también vamos a derivar de la información de los satélites que estamos trabajando solo el tema de NDVI, pero cada tipo de plano que ven a ustedes aquí va a tener un valor de $50 y si bien es cierto, en el proyecto Sivana no se ve todo verde, porque muchos me dirán, pero no está todo verde. Lo que pasa es que estos sectores han sido recién pastoreados, como ustedes pueden ver, los sectores más claros están recién pastoreados y los sectores que están más verdes son sectores que todavía no se han pastoreado. Entonces, por eso se ve de esta forma y es como un tablero de ajedrez, por eso se dice que es el efecto ajedrez. Si bien es cierto, no tenemos potreros fijos, pero hacemos pastoreo por sectores y por eso se ve de esta forma, Fernando. Eso es lo que quería aclararles. Sí, eso lo iba a explicar también más adelante. Sí, pero perfecto, buenísimo. Correcto, que lo aclare. Miren, aquí tenemos la comparación entre las distintas formas de practicar ganadería. Y entonces tenemos que la finca A, que tuvo un manejo regenerativo, que se trata de Sivana, el área por cada uno de los lotes, aquí faltó área de lotes, el área de cada uno de los lotes es de 0,72 hectáreas. El NDVI dio 0,57 en promedio. Y si aplicamos las fórmulas que utilizó la FAO para descubrir qué estaba destruyendo el ecosistema, nosotros la usamos para ver qué tanto se está regenerando el sistema. Conseguimos que en toda la hacienda Sivana, independientemente del tablero de ajedrez, o sea, tomando en cuenta aquellos terrenos donde acaban de recién salir los animales y los terrenos donde los animales están a punto de entrar, el promedio es de 66,20 toneladas por hectárea. En el pastoreo rotacional, este señor, el vecino de Polo, tenía una parcela promedio de 0,91, muy parecido acá, porque también se hacen parcelas pequeñas. Su NDVI era ligeramente inferior al de la finca regenerativa, pero miren, sorpresa, cómo se comporta la biomasa. Sencillamente, la biomasa es la mitad de la biomasa que tiene una finca de ganadería regenerativa, o sea que el regenerativo duplica en producción de biomasa al pastoreo rotacional. Eso es bueno tomarlo en cuenta cuando usted decida usar glifosato, cuando usted decida usar ivermectina, cuando decida usar
cualquier otro herbicida en su producción. Y luego tenemos el pastoreo extensivo. El pastoreo extensivo, el área promedio de cada lote era de 4,35 hectáreas, que si bien esto es extensivo, esto no es tanto como pudiera ser de repente en los llanos orientales colombianos o en los llanos venezolanos, ¿verdad? Que los potreritos son un puñito de tierra de 1000 hectáreas. Su NDVI es 0,42, inferior al de los otros, y miren la biomasa cómo es tan bajita con respecto al rotacional y el regenerativo. O sea, quiere decir que el pastoreo rotacional es mejor que el pastoreo extensivo y el pastoreo regenerativo indudablemente es muchísimo mejor que los otros dos. Y bueno, en el área urbana, fíjense cómo el NDVI es 0,25 y la cantidad de biomasa es prácticamente despreciable.